Entonces, además del agotamiento de los recursos naturales, tenemos la generación masiva de los residuos, los vertederos se desbordan y la gestión de los residuos se vuelve un desafío monumental con consecuencias para el suelo, el agua y el aire. También tenemos la contaminación por las emisiones. Cada etapa del ciclo de vida de estos productos, desde la extracción hasta el desecho, genera contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. La desigualdad global, por su parte, en la parte de los países en desarrollo, que son a menudo los que sufren las consecuencias de la extracción de estos recursos y la gestión de los residuos de los países más ricos, porque generalmente son los países en vías de desarrollo los que tienen esos productos. Los hacen que no, les trancan las formas de desarrollarse. Y de eso hemos hablado en algunos programas y hoy tocaremos el punto en Venezuela, pero más adelantico. ¿Qué propuestas entonces hay para combatir todo esto, toda esta situación? Para contrarrestar estos efectos se promueven modelos como la economía circular, que vendría a ser reducir y disminuir el consumo general, tanto individual como empresarial, reutilizar, que es darse una segunda vida a los productos, ya sea separándolos, dándolos o vendiéndolos de segunda mano, reparar, que es fomentar el derecho a reparar para que los consumidores puedan arreglar sus productos sin barreras artificiales. Vean que a veces uno se le daña cualquier producto y entonces va a buscar un repuesto como antiguamente existían y no lo va a conseguir porque no lo producen. Y yo explicaba sobre el caso de las computadoras en uno de estos videos sobre tecnología, que lo que cambian las computadoras generalmente son los chips que los voltean. El mismo chip lo ponen de otra forma y entonces cuando usted compra una computadora nueva no encaja. O le ponen otra forma u otro tamaño y entonces eso es una de las cosas que cambian. No es solamente que el chip sea más avanzado, sino que además de eso le cambian la forma en lo que llaman la tarjeta madre para que usted tenga la obligación de comprar una computadora nueva. Entonces, además de esto necesitamos reciclar, que es procesar los materiales de producción al final de su vida útil para que puedan ser utilizados, reutilizados como materia prima en nuevos productos a producir, pues, valga la redundancia. Hay adicionalmente una propuesta sobre el ecodiseño, que es diseñar productos desde el principio pensando en su durabilidad, reparabilidad y facilidad de reciclaje. Esto normalmente no lo hacen las empresas, pues la verdad es que la lucha por la sostenibilidad no solo pasa por cambiar las fuentes de energía, sino también por transformar radicalmente nuestros hábitos de consumo y la forma en que las empresas diseñan y venden sus productos. Es un desafío total, muy complejo, que requiere la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos. Creo que lo que más requiere es la educación. Por eso yo tengo mi propuesta de filosofía política que habla del idoneísmo, que toca todos estos temas, pero el tema fundamental del idoneísmo se basa en la formación del ciudadano. Y esto se comienza desde el nacimiento, anulando ciertas malas costumbres que se adquieren desde pequeños, como la obediencia, el miedo, y el no razonamiento, la no conciencia. Esto se puede contrarrestar con la filosofía, implementando filosofía en las escuelas básicas. Las básicas, no estoy hablando del liceo ni en la universidad, no, en la básica, en la escolaridad, en los primeros 6 años del niño son los más importantes de la vida. Y ese niño de este momento será el ciudadano del mañana. Eso hay que pensarlo bastante. Entonces, no es solo un problema de recursos y medio ambiente, sino que también es una cuestión de profunda justicia social, la desigualdad global, la dinámica de extracción de recursos, especialmente los críticos para las tecnologías verdes, a menudo perpetúa y exacerba las deficiencias en el estatus de vida de los países menos desarrollados. ¿Cómo se manifiestan estos problemas? Bueno, perdón.
Comencemos por el impacto en el estatus de vida y en los derechos humanos. Como habíamos hablado en otros puntos anteriores, los países que poseen grandes reservas de estos minerales, como el litio en América Latina, el cobalto en África o las tierras raras en Asia, a menudo se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Son muy atacados sus gobiernos y desestabilizados. Vean que generalmente los países desarrollados no tienen problemas de guerras constantes ni nada de esto, al menos que ellos estén peleando entre ellos eh, por, eh, por alguna causa, ¿no? Que tenemos ahorita una guerra comercial entre China, comercial, monetaria y arancelaria, entre China y Estados Unidos, que podría devenir en una guerra mundial armada. Pero las guerras normalmente y los conflictos de desestabilización suelen pasar en nuestros países subdesarrollados, entre comillas, subdesarrollados, porque ellos se roban nuestros cerebros también. Crean una forma de vida que hace que nuestra gente se vaya al exterior, caso Venezuela. Millones de venezolanos se fueron a raíz de las sanciones. Pero esto lo tocaremos más adelantico. Entonces, estamos hablando, sin ahondar entonces, en el caso de Venezuela, como estaba diciendo, que tiene todos estos recursos de tierras raras, petróleo, gas, cobalto, litio, etcétera, y aún más, oro, diamantes, que quieren que le diga, agua dulce, biodiversidad, donde se implementan las sanciones justamente para forzar la entrega de estos recursos de manera injusta a esas potencias. Esto origina a estos países, como el nuestro, ciertas características como una pobreza y desigualdad constante, a pesar de la riqueza mineral bajo su suelo. Vean que el caso de África con Turó Oeste, allá en el Sahel, es bastante emblemático. Sacó a Francia y el país automáticamente se ha disparado en su estatus de vida, han mejorado muchísimo. Se dejaron de ser colonia económica, porque no eran colonia aunque tenían allí cuarteles franceses, ellos eran una colonia de facto económica y así nos mantienen a nosotros con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Entonces, las poblaciones locales suelen permanecer empobrecidas, los beneficios económicos de la minería no se distribuyen equitativamente y a menudo se concentran en las élites o corporaciones extranjeras. Esto profundiza la desigualdad existente. Además de eso, tenemos violación de los derechos humanos con desplazamientos forzados. Las comunidades son a menudo desplazadas de sus tierras ancestrales para dar paso a las operaciones mineras, perdiendo sus hogares, medios de vida y conexiones culturales. También tenemos en la Amazonía el problema, además de la minería, tenemos el problema de los que siembran, Brasil tiene el más grave de todos, que ha perdido millones de hectáreas porque queman todo para después meter ganado. Y bueno, y además de meter el ganado, sacan los minerales, ¿no? Todo esto lo hacen madera, minerales, ganado, y todo esto, y después meten el ganado. Llegan los agricultores a meter el ganado. Entonces vienen las condiciones laborales que son muy precarias en nuestros países. En muchas minas, especialmente las artesanales, las condiciones de trabajo son peligrosas, insalubres y a menudo involucran trabajo infantil o forzado, como tristemente se ha documentado en las minas de cobalto de la República Democrática del Congo, como estábamos hablando de Sudáfrica, de África. La criminalización de la protesta, fíjense en esto. Aquellos que se oponen a los proyectos mineros o denuncian sus impactos a menudo enfrentan represión, amenaza e incluso violencia. Uno de estos casos fue en Ecuador cuando Correa demandó a una petrolera porque había contaminado el ambiente y terminó Correa derrocado y perseguido. Y el país se lo entregaron a otro. Ya van a ver otros casos similares. Ahí venimos entonces al punto de la corrupción. La enorme riqueza potencial de las minerías puede alimentar la corrupción a nivel gubernamental, desviando fondos que deberían destinarse al servicio público y al desarrollo.
En cuanto a los impactos ambientales agravados y la falta de controles, que estamos hablando de la compra de las empresas de productos como las tierras raras, la presión por obtener estos minerales rápidamente y al menor costo posible lleva a menudo a las siguientes cosas. Laxitud en los controles ambientales. ¿Qué quiere decir? Los ponen suavecitos, dejan vacíos legales, dejan algunas cosas. Fíjense, Europa en este momento tiene sanciones contra Rusia, está prohibido comprar petróleo a Rusia, pero petróleo y gas a Rusia, pero le compra petróleo y gas a Rusia por ciertos recovecos, vacíos legales. Es una doble moral que ellos tienen, porque si dejan de comprarlos, caen en la quiebra total porque se quedan sin energía. Entonces, los gobiernos de los países extractores, impulsados por la necesidad de inversión y por la corrupción, pueden relajar las regulaciones ambientales o no hacerlas cumplir en lo absoluto. Caso de Ecuador, Perú, Chile, Brasil. Esto permite que, incluyendo Venezuela en cierta parte, ahorita tenemos el problema ¿cómo se llama? En la Gran Sabana y esa zona de la Amazonía. Pero a nosotros nos lo están forzando, a los otros países no. Perdón, los otros países tienen ese mal endémico desde hace décadas. Nosotros lo tenemos desde hace siglos, se trató de cambiar y entonces nos implementaron las sanciones. De esto les voy a explicar ahorita más adelante. Entonces, esto permite que las empresas operen con estándares más bajos de lo que tendrían en sus países de origen. Claro, entonces allá en los países de origen exigen, mandan y piden, y allí salió Correa y a pedir, bueno, entonces dennos a nosotros unas subvenciones por nosotros cuidar la Amazonía. Ellos hablan de cuidar el medio ambiente, de todo esto, que los países extractivistas tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, pero ellos nos dejan de consumir, nos dejan de botar los productos, nos dejan de hacerlos desechables y nos exigen a nosotros sin compensarnos económicamente, sino que nosotros tenemos que morirnos de hambre. Así de sencillo. Entonces viene la explotación en las zonas sensibles. Muchas de estas reservas minerales se encuentran en regiones de alta sensibilidad ambiental. Ecosistemas frágiles como los salares de litio en el altiplano andino, que son ecosistemas desérticos únicos en el mundo, únicos. Hogar de los flamencos, por ejemplo, y otras especies adaptadas y vitales para las comunidades indígenas. Fuentes de agua dulce. La minería es una actividad intensiva en agua. La extracción de litio, por ejemplo, Elon Musk, consume enormes volúmenes de agua y regiones del mundo ya están áridas. Le estaba explicando lo que estoy hablando de México. Agotando entonces los acuíferos y afectando el acceso al agua para las comunidades locales y la agricultura. En el caso de México, no era para el litio, sino para la Coca-Cola, para producir refresco, para exportar, y el país nunca recibió ni muchos beneficios sobre esto, y menos esas comunidades que ahora de paso no tienen agua. Y entonces tienen que tomar refresco. Entonces ahora de paso le pagan más a la Coca-Cola. Sin comentarios, porque la Coca-Cola, los pocos acuíferos que tiene, están privatizados por la corrupción. Entonces, esos son unos temas que la presidenta Sheinbaum tiene que tocar. Entonces, la contaminación de los ríos y las fuentes de agua por los por los desechos mineros, también es una preocupación constante. Alta biodiversidad, son muy sensibles las biodiversidades. Las áreas ricas en minerales a menudo coinciden con zonas de gran biodiversidad, como selvas tropicales o páramos andinos, donde la minería causa deforestación, pérdida del hábitat y extinción de las especies de flora y de fauna. Ojo. Las potencias económicas entonces crean un ciclo de dependencia alrededor de estos productos básicos, ¿ok? Que entra dentro de lo que es este modelo, creando un ciclo de dependencia donde los países desarrollados son los principales consumidores de esas tecnologías verdes, mientras que los países en desarrollo asumen la mayor parte de la carga ambiental y social de la extracción. La riqueza generada
no siempre se traduce en un desarrollo sostenible para las naciones extractoras, sino que perpetúa un modelo primario exportador que las mantiene en una posición económica desfavorable. Y entonces allí entra, vean que en Bolivia se comenzaban a hacer vehículos eléctricos, derrocaron a Evo Morales y ya no hay vehículos eléctricos. ¿Por qué? Para asegurarse de que ellos no compitan con Tesla, con Elon Musk, con Estados Unidos, con Europa e incluso con China. Para entonces después venir Estados Unidos, Europa y China a querer invertir en Bolivia para extraer el litio. De hecho, lo están haciendo. ¿Qué quieren que les digamos? Justamente este es el punto entonces por el que lucha Venezuela, como le había explicado anteriormente. Hay que recordar que en este momento que justamente se está tratando de repetir la historia de hace más de un siglo atrás, un poquito más de un siglo con 20 años, 120 años, cuando bloquearon las costas venezolanas por supuestamente una deuda que se tenía con Europa y Estados Unidos. Y resulta que esa no era la meta final era controlar el Estado, el gobierno, para apropiarse de los recursos naturales. Dado que Cipriano Castro logró, con nuestro pueblo venezolano, logró sostener el gobierno, montaron al poco tiempo a Juan Vicente Gómez, lo impusieron bajo un golpe de Estado, quien hizo entrega de la riqueza del país al mejor estilo actual de María Corina Machado, de todos los recursos naturales del país, sobre todo el petróleo. Y no lo estamos diciendo nosotros, esto está escrito en la historia, y María Corina Machado lo ofreció hace poco y esto está en videos en YouTube y todo lo demás para verificarlo. Allí es donde uno dice que no es cuestión de que uno sea chavista o no sea chavista. Yo en lo personal en este momento como filósofo en alguna forma o como comunicador debo ser neutral en este aspecto, pero sí soy nacionalista. No en exceso, porque yo creo más en la yayala, que viene a ser lo que llamaban el proyecto de Francisco de Miranda desde el Río Grande a la Patagonia, aun cuando la Yayala era un poco más arriba también, llegaba hasta Alaska. Okay, solamente un pedacito no tenía población, que fue donde llegaron los norteamericanos casualmente. Y Bolívar trató de replicar de otra forma esto, y Chávez trató de hacerlo con la CELAC. Entonces ahora la CELAC va a reunirse con otros países y nos invitan a Venezuela, porque Venezuela siempre la negrean cuando Venezuela fue la que creó ese organismo. Vuelvo a repetir, ¿qué quieren que les diga? Entonces es crucial que la transición hacia una economía verde no replique los errores del pasado, donde la búsqueda de recursos a toda costa ignoraba los costos humanos y ambientales en otras partes del mundo. La justicia ambiental y social debe ser un pilar fundamental en la conversación sobre la sostenibilidad y la energía renovable. Algo que lamentablemente no se hace, al parecer nunca se hará, hasta que sea demasiado tarde para la humanidad, para el planeta y para estas mismas personas que no quieren escuchar. De hecho, en este momento están los israelíes y los norteamericanos entrando a la Patagonia Argentina, a la Patagonia Yayala, para destruirla, porque a eso van. Lamentablemente eso pasa. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse y apoyarnos con su like. No lo olviden. Y si no lo ha hecho, hágalo, suscríbase y apriete la campanita para recibir nuestras notificaciones. Recuerde compartir este video para que otras personas tengan el conocimiento de lo que estamos hablando. Les habló entonces Enrique Sturjan desde De Todo para Todos, su canal cultural e informativo en general. Video en De Todo para Todos. Suscríbase.